Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regala, Señor Jesús. Permítenos, Señor, entender, Señor, cuál es el propósito de tu iglesia, Señor, en esta realidad que es el reino de los cielos, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, ayúdenos a entender, Señor, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Señor, porque solamente los que hacemos la voluntad del Padre, Señor, que está en los cielos, podremos entrar, Señor, a eso, Señor, a ese reino, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias te damos. Amén, mis hermanos. Tengan ustedes todos un buen día, Señor. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos como título La iglesia es la realidad del reino de los cielos. Vamos a leer en 1 Corintios 9:24 que dice: ¿No sabéis que los que corren el estadio todos en verdad corren, pero uno solo se les lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, nosotros estamos corriendo una carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera de hoy, la carrera de la iglesia, la carrera de nuestra vida. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el galardón, ganar un premio. ¿Cuál es el premio que el Señor nos está mostrando? Ese galardón en el reino milenario. Hay dos corrientes de la salvación en esta era, en este momento, que es la corriente de los calvinistas y la corriente de los arminianos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los calvinistas siempre están diciendo salvos, siempre salvos. Tienen una predestinación, o sea, siempre ponen a Dios como todo supremo y no hay una realidad del reino por medio de la iglesia. Y los arminianos dicen que la salvación se pierde. Entonces, aquí nos muestran un ejemplo hablando de la parte física de los físicos. ¿Sí? Dice que Albert Einstein tenía la teoría de la relatividad, ¿sí? Pero es una teoría inconclusa, por eso apareció la teoría de la física cuántica, ¿sí? Que demuestra otras cositas, pero también sigue siendo inconclusa. Y también aparece este Stephen Hawking diciendo, con una nueva teoría que dice la teoría del todo, ¿sí? Pero todos tienen algo, todos están frustrados y descontentos porque no pueden explicar la realidad de todo. Nosotros sí tenemos esa realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que Dios lo explica todo, porque para eso el Señor nos dejó su palabra y hemos visto al trascender de todos los años, de todos los siglos, de que la palabra escrita ha sido cumplida y se seguirá cumpliendo. Entonces nosotros tenemos la palabra revelada de Dios, ¿sí? Que es la salvación. Nosotros que vemos en la palabra, en la Biblia, que la salvación primero es eterna, ¿sí? De que vamos a obtener un galardón, que va a haber un reino milenario y que los vencedores en esta época, los que creemos en el Señor y hacemos la voluntad del Padre, vamos a ser esos vencedores para disfrutar ese galardón en el reino milenario, ¿sí? La salvación es eterna, volvemos y lo decimos. ¿Dónde lo podemos ver? En Juan 3, en capítulo 3, versículo 15, nos dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos aquí vida eterna cuando creemos en el Señor. ¿Sí? En el 5:24 nos dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos nuevamente que la salvación es eterna. Vamos a leer el 6:47, nos dice, del mismo Mateo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces vemos que aquí la salvación es completa, ¿sí? La salvación es eterna, ¿sí? Por eso aquí en el día de hoy vemos las parábolas de las vírgenes y vemos la parábola de los talentos. Entonces, para que ustedes lean en su casa, o dice, como lectura bíblica teníamos a Mateo 25 del 1 al 13, que es donde está la parábola de las vírgenes, y el Mateo 25 del 14 al 30, la parábola de los talentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola de las vírgenes nos muestra que se puede perder el galardón, ¿sí? Porque hay 10 vírgenes, 5 necias y 5 sabias. Las 5 sabias guardaron ese aceite, que es la palabra que es el Espíritu, lo guardaron para el Señor y recogieron todo en esta vida terrenal, ¿sí? Para que cuando viniera el Señor las encontrara llenas. Pero hay unas que son insensatas, que creyeron en el Señor, esperaron su venida, pero no guardaron ese aceite de más, ¿sí? Y ese aceite de más no las dejó entrar en el reino de los cielos. Asimismo pasó con la parábola de los talentos, ¿sí?
¿Qué mostró aquí el Señor por medio de esto? Que al que le dio 5 talentos, Él lo multiplicó por otros 5. Sí, o sea, nosotros nos dieron todos esos dones que tenemos hoy por hoy, podemos disfrutar, necesitamos multiplicarlos. Al que le dio 2, le retornó Dios. Pero al que le dio un solo talento, el que le mostró el Señor de que Él es Jesucristo, pero no se negó a sí mismo, no tuvo vida de iglesia, no separó el tiempo para el Señor, lo enterró. ¿Y qué pasó? Se le quitó aún lo que tenía, fue lanzado fuera del reino de los cielos. No quiere decir que perdió su salvación, pero no pudo entrar a ese reino milenario, ¿sí? Entonces, vemos que en Juan 3:7, vamos a leerlo, 3:7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? O sea, nacer de nuevo es creer en el Señor, ¿sí? Ser bautizados por su Espíritu. Cuando nosotros creemos en el Señor, le creemos a lo que Él nos está diciendo y para eso tenemos su palabra. Tenemos aquí todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para actuar conforme a la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces vemos que ahí tenemos la voluntad, tenemos la vida eterna cuando creemos en el Señor, ¿sí? Porque es un hecho consumado. Cuando Él murió dijo, todo está consumado, o sea, ya el que creyó en el Señor ahí tiene vida eterna, ¿sí? Es algo que no es reversible. Así nosotros podamos creer en el Señor, pero aún así cometamos pecado, no vamos a perder esa salvación, porque ya creímos en el Señor, ¿sí? Por eso es importante tanto creer como hacer la voluntad, porque una cosa es creer, pero vamos a perder de ese reino milenario, ese premio que tiene el Señor para nosotros, ¿sí? Por eso dice que en la Biblia tenemos pues tenemos la visión del Señor, qué es lo que quiere el Señor para nosotros, ¿sí? O sea, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos morir ese yo, neguemos nuestra vida del alma, ¿sí? Entremos en el Espíritu, dejemos que Dios entre en nuestro espíritu y se mezcle con nuestro espíritu, ¿sí? Por eso vemos que en la Biblia nos revela que hay un galardón, ¿sí? Que hay una nueva Jerusalén, que hay una eternidad futura y que estamos garantizados, en nuestra salvación está garantizada, pero nos muestra muy bien el tema del galardón. ¿Qué es el galardón? El reino milenario. Cuando el Señor venga en su segunda venida, van a ser arrebatados los cristianos vencedores, ¿sí? Y ellos van a disfrutar, y mejor dicho, nosotros vamos a disfrutar de todo ese reino milenario que vamos a reinar con él. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 26, vamos a leerlo. Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos aquí que vamos a reinar con el Señor 1000 años, ¿sí? Vamos a estar con él. Entonces, aquí nos muestra claramente que somos los creyentes vencedores los que vamos a reinar con él, ¿sí? Los que aceptan a Jesús y hacen la voluntad del Padre. Porque, ¿qué pasa? Hay una realidad en el reino de los cielos y hay una manifestación del reino de los cielos. La realidad es hoy es la iglesia, ¿sí? Nosotros cuando creemos en el Señor nos congregamos y donde hay dos o más, ahí se conforma la iglesia, ¿sí? Somos nosotros mismos. Para que cuando el Señor venga en el milenio recibamos ese premio, ese galardón, cuando nosotros somos vencedores, cuando estamos congregados como iglesia, cuando hacemos la voluntad del Padre. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Una mujer encinta, ¿sí? Una mujer que está embarazada, ella experimenta la vida porque siente las patadas del bebé, ¿sí? Esa es la realidad, ella está embarazada. Pero cuando nace el niño ya es una manifestación ya como madre. Así es lo mismo nosotros. Estamos experimentando el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Porque tenemos al Espíritu, estamos disfrutando del Espíritu, podemos poner toda nuestra confianza en el Señor y cuando el Señor venga vamos o sea, cuando ya esté presente vamos a estar en la manifestación de ese reino, que es en el reino milenero. Entonces, vemos que con claridad que nosotros tenemos que ser unos cristianos de realidad, más no de apariencia. Por eso el Señor exhortaba a los fariseos, ¿no? Vamos a leer Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 27, dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera a la verdad
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir que el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero estamos en el pecado. No hemos hay un trascender interior, sino que estamos viviendo en pecado. Eso es, mostrándonos que estamos bonitos por fuera, pero por dentro estamos llenos de rapiña, como dice el Señor. Tenemos que quitarnos eso y que el Señor nos muestre poco a poco. Por eso necesitamos orarle primero al Señor para que nos quite el velo, para que tengamos revelación de su palabra y para que haga un cambio en nuestro interior, para que nosotros podamos aprender de que necesitamos de Él porque hemos pecado, porque hemos violado su ley, hemos violado sus mandamientos. Necesitamos un Salvador que nos llene. ¿Sí? Ese Salvador muere por nosotros, nos quita el pecado y se dispensa sobre nosotros como el Espíritu que da vida. Entonces, tenemos muchas herramientas para que no perdamos ese galardón. ¿Cuáles son? Primero, la palabra del Señor. Esa es la primera herramienta que nosotros tenemos. Cuando leemos, sabemos porque el Señor nos va mostrando poco a poco su palabra, cómo es su carácter, qué es lo que quiere nosotros y cuál es su voluntad. ¿Sí? Podemos orar, leer la escritura, podemos coger una palabra del Señor, leerla, volver a leer un versículo, lo leemos y lo oramos, Señor Jesús. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, a entender esa palabra, rumiar la palabra, ¿sí? Masticarla, o sea, no que pase derecho un solo versículo, sino poderla hacer un alto y poder entender qué es lo que quiere el Señor con nosotros a partir de ese versículo, ¿sí? Tenemos la oración, que es la comunicación directa con el Espíritu. Cuando oramos estamos entrando en el Espíritu, desde nuestro espíritu humano nos conectamos con el Espíritu del Señor y uno solo somos, ¿sí? Necesitamos tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es cuando alguien me está haciendo algo, como le hicieron a Jesús, él quedó callado, ¿sí? Nosotros simplemente esperamos, aguardamos en el Señor, oramos al Señor para que podamos soportar todas esas dificultades que tenemos en el día a día, ¿sí? Por eso ahí es cuando aprendemos a negar nuestra vida del alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra personalidad, nuestra parte explosiva. Nosotros tomamos la cruz, nos negamos a nosotros mismos, o sea, estamos negando. ¿Y qué vamos a experimentar? La resurrección de Cristo, ¿sí? Que es entre nosotros, ¿sí? Por eso ahí es cuando nosotros tenemos una realidad interior, una transformación interior y expresamos lo que es Cristo en nosotros, ¿sí? Por eso necesitamos de las herramientas está disfrutar de la iglesia, ¿sí? En las congregaciones. Es importante que nos congreguemos para poder disfrutar como hermanos la palabra del Señor y además que se nos revela la palabra profética para lo que el Señor quiere que nosotros entendamos para esos días, ¿sí? Entonces, aprendamos eso, hagamos la voluntad del Señor, ¿sí? Y recibiremos ese galardón que estamos persiguiendo todos. Amén, mis hermanos, Jesús es el Señor los guarde y los bendiga.